El sol de la mañana se desperezaba sobre Puerto Esperanza, tiñendo de acuarelas anaranjadas y púrpuras las fachadas encaladas que se aferraban a la ladera. Un aroma a salitre y a pan recién horneado flotaba en el aire, una promesa de la jornada que comenzaba. En la quietud del amanecer, antes de que el bullicio turístico despertara al pueblo, Ismael Ish Bakari ya estaba en movimiento. Su figura alta y fibrosa se recortaba contra el mar incipiente mientras realizaba una serie de movimientos lentos y precisos en la arena de la playa. No era yoga, ni tai chi exactamente, sino una disciplina personal, una meditación en movimiento que había cultivado durante años, un eco silencioso de un pasado que pocos en el pueblo conocían. Cada extensión, cada giro, era una conversación con su propio cuerpo, una reafirmación del control y la calma que tanto le había costado forjar. Terminada su rutina, caminó descalzo por la orilla, dejando que el agua fría besara sus pies. Sus ojos, de un marrón profundo y normalmente serenos, escudriñaban el horizonte, no buscando nada en particular, sino simplemente absorbiendo, observando. Había encontrado una suerte de paz en este rincón de Andalucía, una tregua con los fantasmas de una vida anterior, una vida de operaciones especiales, de rescates en entornos hostiles y decisiones tomadas al límite, un mundo que había dejado atrás buscando precisamente esto, la sencillez de las olas rompiendo, el calor del sol en la piel, el murmullo de una comunidad pequeña. El centro cívico La Luz, su proyecto, su ancla, se alzaba a poca distancia del paseo marítimo. Un edificio modesto de 2 plantas, con paredes blancas y macetas de geranios rebosantes de color en los balcones. Era más que un edificio, era un refugio, un lugar donde los jóvenes del pueblo encontraban una alternativa al aburrimiento o a las malas calles, donde aprendían artes marciales no como una herramienta de agresión, sino de disciplina y respeto, donde la pequeña biblioteca ofrecía ventanas a otros mundos y los talleres de apoyo escolar eran un salvavidas para muchos. Ismael había invertido en él no solo sus ahorros, sino su alma. Al llegar, Elena García ya estaba allí, organizando papeles en la pequeña oficina. Era una mujer de unos 30 y tantos, con una inteligencia vivaz en sus ojos claros y una eficiencia que mantenía el centro funcionando como un reloj. Antigua alumna de uno de sus primeros talleres de autodefensa para mujeres, se había convertido en su mano derecha, su confidente y a menudo su conexión más tangible con el latido del pueblo. «Buenos días, Ish», saludó Elena, levantando la vista con una sonrisa. «Los proveedores de material para el taller de cerámica llegarán a las 10. Y doña Carmen ha vuelto a preguntar si puedes echar un vistazo a esa cerradura suya que falla». Ismael asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. «Me ocuparé de la cerradura después de la clase de los pequeños. ¿Alguna novedad más?» La sonrisa de Elena se desvaneció un poco. «Bueno, anoche volvieron a pasar, los chacales». Un nombre pronunciado con una mezcla de desdén y una pizca de aprensión. Con esas motos haciendo un ruido infernal, despertando a medio vecindario. Algunos comerciantes están inquietos. Dicen que un par de ellos entraron en la tienda de Manuel, el de los recuerdos, y estuvieron un buen rato mirando, sin comprar nada. Manuel dice que no le gustó nada la forma en que lo miraban. Ismael permaneció en silencio un momento, su expresión impasible, pero Elena vio como sus nudillos, donde unas viejas cicatrices blancas apenas se insinuaban, se tensaban levemente. Los chacales. Habían llegado al pueblo hacía unas semanas, un club de motociclistas con estética llamativa y una actitud que resumaba arrogancia. Liderados por un tal Ricardo Morales, al que apodaban el Toro, un hombre corpulento con una presencia tan ruidosa como su motocicleta tuneada. No habían causado problemas graves aún, solo molestias. Ruido, alguna que otra muestra de prepotencia en los bares, una forma de ocupar el espacio público que resultaba intimidante. Pero Ismael, con su entrenada capacidad para leer patrones y anticipar problemas, sentía una corriente subterránea, una vibración que le recordaba a otros lugares, otros tiempos, donde la disrupción comenzaba así, con pequeñas olas antes del maremoto. «Observaremos», dijo finalmente Ismael, su voz profunda y tranquila. «La luz siempre expone lo que se esconde en las sombras, Elena. Solo hay que tener paciencia y mantener los ojos abiertos». Pero en su interior, una antigua alerta, una que había intentado silenciar durante años, comenzaba a susurrar. La paz de Puerto Esperanza, tan cuidadosamente cultivada, podría estar a punto de ser puesta a prueba.
Los días siguientes confirmaron los temores iniciales de Ismael. La presencia de los chacales se hizo más palpable, más invasiva. Ya no eran solo ráfagas de ruido esporádicas. Ahora sus motocicletas, con sus cromados brillantes y motores rugientes, parecían una constante en las estrechas calles del pueblo. El Toro Morales, con su chaqueta de cuero adornada con parches llamativos y cadenas de plata que parecían anclas, se pavoneaba por el paseo marítimo como si fuera el dueño del lugar, flanqueado por 2 o 3 de sus secuaces más leales, tipos con miradas vacías y sonrisas burlonas. Comenzaron las visitas a los pequeños negocios. No eran amenazas directas, al menos no al principio, eran más bien sugerencias con doble fondo. «Bonito local tienes aquí, amigo. Sería una pena que algo le pasara», comentaba el Toro al dueño de la panadería, mientras uno de sus hombres jugueteaba con un pesado llavero metálico. Luego venía la oferta de seguridad o la petición de una contribución voluntaria para algún supuesto evento benéfico del club. La mayoría de los comerciantes, gente trabajadora y temerosa del conflicto, cedían con una sonrisa forzada y un nudo en el estómago. Pero el verdadero objetivo del Toro, o al menos el que más parecía irritar a Ismael, era la juventud del pueblo. Los chacales organizaban carreras improvisadas y peligrosas al caer la noche en las afueras, en los polígonos industriales semiabandonados. El rugido de los motores y el olor a neumático quemado atraían a algunos adolescentes, seducidos por la falsa promesa de libertad y la adrenalina barata. Rafa Jiménez, un chico de 17 años que asistía con intermitencia a las clases de Ismael, era uno de ellos. Ismael lo había visto merodear cerca de las motos, sus ojos brillantes de una admiración equivocada. «Ese Toro es un tipo duro, Ish», le comentó Rafa un día en el centro, intentando sonar casual. «Dicen que en México era alguien importante». Ismael, que estaba supervisando a Rafa mientras éste practicaba una kata, no detuvo sus correcciones. «La dureza, Rafa, no se mide por el ruido que haces o el miedo que infundes. Se mide por la disciplina que tienes contigo mismo y el respeto que muestras a los demás». Su voz era suave, pero sus palabras calaron en el chico, sembrando una semilla de duda. Elena estaba cada vez más preocupada. «Ish, esto se está yendo de las manos», le dijo una tarde, mientras revisaban las modestas cuentas del centro. «La gente tiene miedo. Doña Consuelo ya no quiere venir a sus clases de tai chi por la tarde porque le da pavor cruzarse con ellos, y Manuel está pensando en cerrar la tienda de recuerdos si esto sigue así». Ismael asintió lentamente, su mirada perdida en algún punto de la pared. «El miedo es su principal herramienta, Elena. Siembran miedo para cosechar sumisión. No podemos permitir que eche raíces». Comenzó a moverse, pero no de la forma que el Toro, o incluso algunos en el pueblo, esperarían. No hubo confrontaciones directas ni desafíos. Ismael intensificó las actividades del Centro Cívico La Luz. Organizó un pequeño torneo de fútbol sala para los jóvenes, consiguió que un conocido chef local diera un taller de cocina gratuito, amplió los horarios de la biblioteca, llenó el vacío que los chacales pretendían ocupar con algo positivo, constructivo. Aconsejó a los comerciantes que instalaran mejores cerraduras, que se apoyaran mutuamente, que documentaran cualquier incidente, por pequeño que fuera, con sus teléfonos móviles. «La información es una forma de luz», les decía. El Toro notó el cambio. Veía que su influencia no crecía tan rápido como esperaba. La calma imperturbable de Ismael, su forma silenciosa de resistencia, le irritaba profundamente. Lo consideraba una afrenta personal. Decidió que era hora de subir la apuesta. Una mañana, las paredes exteriores del centro cívico aparecieron cubiertas de grafitis vulgares, con el símbolo de los chacales, un cráneo de toro con cuernos cromados, pintado con spray negro sobre la puerta principal. Cuando Ismael llegó y vio el vandalismo, su rostro no mostró emoción alguna. Elena, a su lado, apretaba los puños, indignada. «Esto es intolerable, Ish. Hay que denunciarlos, hacer algo». Ismael contempló los grafitis durante un largo minuto. Luego, con la misma calma con la que realizaba sus ejercicios matutinos, dijo: «Trae la pintura blanca, Elena, y llama a los chicos del taller de arte. Hoy tenemos una lección práctica sobre cómo transformar la fealdad en algo nuevo». Esa misma tarde, los jóvenes del centro, dirigidos por Ismael y la profesora de arte voluntaria, no solo limpiaron los grafitis, sino que pintaron un mural vibrante y lleno de color sobre la pared afectada, un diseño que hablaba de esperanza.
comunidad y la luz del conocimiento, incorporando sutilmente la forma de un sol naciente donde antes estaba el cráneo del toro. Esa misma tarde, los jóvenes del centro, dirigidos por Ismael y la profesora de arte voluntaria, no solo limpiaron los grafitis, sino que pintaron un mural vibrante y lleno de color sobre la pared afectada, un diseño que hablaba de esperanza, comunidad y la luz del conocimiento, incorporando. La provocación del toro se había convertido, irónicamente, en una obra de arte comunitario. La respuesta silenciosa pero poderosa de Ismael desconcertó a el toro. Esperaba miedo, ira, una confrontación que le permitiera demostrar su superioridad. En lugar de eso, se encontró con una resistencia que no entendía, una que no podía combatir con sus métodos habituales. La tensión en Puerto Esperanza seguía creciendo, como una olla a presión. Ismael sabía que esto era solo el principio. El toro no era de los que se rendían fácilmente, especialmente cuando su ego estaba herido. La verdadera prueba estaba aún por llegar. La guerra fría entre el Centro Cívico La Luz y los chacales continuó durante varias semanas. Ismael, con una paciencia casi geológica, seguía fortaleciendo a la comunidad desde dentro. Organizó patrullas vecinales nocturnas, no armadas, simplemente grupos de ciudadanos caminando juntos, haciendo visible su presencia y disuadiendo las carreras improvisadas de los moteros por pura exposición. El taller de defensa personal de Ismael vio un aumento en la inscripción, no solo de mujeres, sino también de hombres jóvenes y algunos comerciantes que querían aprender a protegerse, a tener más confianza. Les enseñaba técnicas de evasión, de control, de cómo usar la propia fuerza del agresor en su contra, pero sobre todo les enseñaba a mantener la calma bajo presión, a observar, a pensar antes de actuar. La mejor victoria es la que se consigue sin luchar, les repetía. El toro Morales, por su parte, se sentía cada más frustrado. Su imagen de tipo duro y líder indiscutible comenzaba a resentirse. Veía cómo Ismael, ese africano tranquilo y reservado, le estaba ganando terreno sin levantar la voz, sin recurrir a la violencia que él también entendía. Esto era un insulto a su inteligencia, a su legado mexicano que tanto pregonaba. Sus provocaciones se volvieron más personales, más directas hacia Ismael. Una tarde, mientras Ismael impartía una clase a un grupo de niños en el dojo del centro, el toro irrumpió, flanqueado por dos de sus secuaces. No entró al dojo, pero se quedó en el umbral, su voluminosa figura bloqueando la luz. Los niños se callaron, asustados. «¡Vaya, vaya!», dijo el toro con una sonrisa burlona, su vozarrón retumbando en el espacio. «El gran maestro enseñando jueguecitos a los críos. No tienes nada mejor que hacer, africano. ¿O es que te da miedo enfrentarte a hombres de verdad?». Ismael continuó con la instrucción como si nada, corrigiendo la postura de un niño. «La verdadera fuerza, Ricardo», dijo sin mirarlo directamente, su voz serena pero con un filo de acero apenas perceptible, «no necesita hacer ruido ni buscar pelea para demostrarse. Se demuestra en la constancia, en la disciplina, en la capacidad de construir en lugar de destruir». La cara del toro se ensombreció. La calma de Ismael era como un espejo que le devolvía su propia vulgaridad. «Palabritas, solo palabritas», escupió. «A ver si esas palabritas te sirven cuando las cosas se pongan feas de verdad». Dio media vuelta y se marchó, seguido por sus hombres, dejando tras de sí una tensión palpable. Elena, que había presenciado la escena desde la oficina, se acercó a Ismael visiblemente alterada. «Ish, esto es demasiado. Está intentando provocarte. No puedes seguir así». Ismael la miró y por primera vez Elena vio una sombra de algo muy antiguo en sus ojos, algo increíblemente contenido pero inmenso. «Tiene razón en una cosa, Elena. Las palabras solas a veces no bastan, pero tampoco la fuerza bruta. Hay que elegir el momento y el método, y él nos lo va a dar». El momento llegó una semana después. El toro, en un intento desesperado por reafirmar su dominio y humillar a Ismael, anunció a bombo y platillo la gran concentración motera de los chacales en Puerto Esperanza. Sería un fin de semana entero de fiesta en la playa principal, con música a todo volumen día y noche, exhibiciones de motos, carreras en la arena y, según sus propias palabras, barra libre de testosterona. Prometió que sería un evento que el pueblo no olvidaría. Era una invasión en toda regla, un desafío abierto a la tranquilidad y a las normas de Puerto Esperanza. La noticia corrió como la pólvora, sembrando una mezcla de miedo y resignación entre los habitantes. Muchos pensaban en cerrar sus negocios ese fin de semana, en quedarse en casa.
Pero Ismael tenía otros planes. Reunió a Elena, a los comerciantes más valientes, a los padres de los alumnos del centro, a los miembros de las patrullas vecinales. «No vamos a escondernos», les dijo, su voz tranquila pero cargada de una determinación férrea. «No vamos a cederles nuestro pueblo. Vamos a mostrarles, pacíficamente pero con firmeza, que Puerto Esperanza tiene dueño, y somos nosotros, la gente que vive y trabaja aquí, la gente que valora la convivencia y el respeto». Durante los días previos a la gran concentración, una energía diferente comenzó a moverse por Puerto Esperanza. Ismael y Elena coordinaron una respuesta comunitaria. Se imprimieron carteles sencillos: Puerto Esperanza, territorio de paz y respeto. Se organizaron turnos para que siempre hubiera grupos de vecinos en el paseo marítimo, no confrontando, sino simplemente estando presentes, observando. Elena contactó a un periodista de un periódico digital regional, uno conocido por su independencia y su interés en temas sociales. Le contó sobre las continuas perturbaciones de los chacales y el evento que planeaban, que muchos temían que derivara en descontrol. El sábado por la mañana, las primeras motos de los chacales y otros clubes invitados por El Toro comenzaron a llegar, sus motores creando un estruendo que rompía la armonía habitual del pueblo. Eran docenas, quizás un centenar. Ocuparon la playa como un ejército invasor, montando carpas improvisadas, altavoces gigantescos y comenzando sus exhibiciones temerarias en la arena, muy cerca de donde algunas familias aún intentaban disfrutar del día. El Toro Morales, exultante, se paseaba entre ellos como un general victorioso, cerveza en mano, gritando órdenes y riendo a carcajadas. Pero la respuesta de Puerto Esperanza fue la que no esperaba. En lugar de calles vacías y persianas bajadas, encontró a cientos de vecinos, jóvenes y mayores, de pie en el paseo marítimo, en silencio, sosteniendo sus pequeños carteles. No había gritos, no había insultos, solo una presencia masiva y silenciosa, una mirada colectiva que no era de miedo, sino de desaprobación y firmeza. Los comercios cercanos a la playa, en un acto coordinado, habían cerrado sus puertas, pero sus dueños estaban allí, en la cadena humana. El periodista contactado por Elena estaba presente, moviéndose discretamente, tomando fotos, grabando vídeos con su móvil. La música de los moteros era ensordecedora, pero el silencio de la gente en el paseo marítimo era aún más potente. El Toro, inicialmente divertido por lo que consideraba una protesta de viejas, comenzó a sentirse incómodo. La fiesta no era tan divertida cuando tenías a cientos de personas mirándote con esa expresión. Su arrogancia comenzó a transformarse en ira. «¿Qué miráis tanto, pringaos?», gritó hacia el paseo, su voz apenas audible sobre su propia música. Nadie respondió, solo lo miraban. Fue entonces cuando cometió el error que Ismael había estado esperando, el que sabía que un hombre como el Toro, dominado por su ego y su temperamento, cometería tarde o temprano bajo presión. Frustrado por la impasible resistencia, el Toro se bajó de su moto y, tambaleándose ligeramente por la cerveza, se dirigió hacia la cadena humana. Se detuvo frente a doña Carmen, la anciana de la cerradura, que sostenía su cartel con manos temblorosas, pero con la barbilla alta. «Quita de en medio, vieja bruja, o te aparto yo a la fuerza», bramó, su rostro congestionado. Dio un torpe empujón al cartel de la anciana, que casi la hace caer. En ese instante, varias cosas sucedieron a la vez. El flash de la cámara del periodista capturó el momento. Varios móviles de los vecinos también grabaron la escena. E Ismael, que había estado observando desde una distancia prudencial, se movió. No corrió, no gritó, simplemente caminó hacia el Toro, con esa calma depredadora que lo caracterizaba. No hubo una pelea como el Toro quizás hubiera deseado. Cuando Ismael llegó a su lado, simplemente se interpuso entre el motero y doña Carmen. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada, el Toro vio algo que nunca había visto antes, algo que no era miedo, ni siquiera ira, sino una certeza fría y absoluta, una profundidad que lo hizo retroceder instintivamente un paso. Vio, quizás por primera vez, que no estaba tratando con un simple director de centro cívico, sino con alguien que había mirado al abismo y había vuelto. «El espectáculo ha terminado, Ricardo», dijo Ismael, su voz apenas un susurro, pero que cortó el aire como un cuchillo. En ese momento, alertada por numerosas llamadas de vecinos y probablemente por la presencia del periodista, una patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar. No con sirenas, sino de forma tranquila, observando la situación.
Los agentes comenzaron a tomar nota de las motos aparcadas ilegalmente, del volumen de la música, de la evidente alteración del orden público. El Toro, de repente consciente de las miradas, de las cámaras, de la presencia policial, intentó recuperar su compostura, pero era demasiado tarde. La imagen del macho alfa todopoderoso se había hecho añicos, reemplazada por la de un matón ebrio acosando a una anciana. El vídeo del incidente comenzó a circular por las redes sociales del pueblo esa misma tarde, compartido por el periodista y por decenas de vecinos. El domingo, la gran concentración motera era una sombra de lo que el Toro había planeado. Muchos de los moteros invitados, viendo el cariz que tomaban las cosas y la evidente hostilidad del pueblo, una hostilidad silenciosa pero firme, decidieron marcharse. Los chacales que quedaban estaban desmoralizados, su líder expuesto y ridiculizado. La música ya no sonaba tan fuerte, las carreras en la arena habían cesado. Al final del día, el Toro Morales y algunos de sus secuaces más cercanos fueron multados por la Guardia Civil por diversas infracciones: alteración del orden público, conducción temeraria, incumplimiento de normativas de ruido. No era la cárcel, pero era una humillación pública. Lo más importante era que su poder, basado enteramente en la intimidación y la apariencia, se había evaporado. La gente de Puerto Esperanza ya no le tenía miedo. Habían visto al emperador desnudo. En las semanas siguientes, los chacales se desintegraron. Algunos abandonaron el pueblo, otros simplemente dejaron de llevar los colores del club. El Toro Morales fue visto por última vez cargando sus pocas pertenencias en una furgoneta destartalada. Su enorme motocicleta ya no parecía tan imponente. Se marchó de Puerto Esperanza sin hacer ruido, la antítesis de cómo había llegado. La paz regresó al pueblo, pero era una paz diferente, más fuerte, forjada en la unidad y la resistencia tranquila. El centro cívico La Luz se convirtió más que nunca en el corazón de la comunidad. Las clases de Ismael se llenaron. Rafa Jiménez se convirtió en uno de sus alumnos más dedicados, ayudando ahora a los más pequeños. Elena García sonreía más a menudo, y en su mirada hacia Ismael había una profunda admiración y gratitud. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras sobre el mar calmado, Ismael estaba en la playa, realizando sus movimientos lentos y precisos. Ya no había tensión en sus hombros, solo la serenidad de quien ha cumplido una tarea difícil. Había protegido su santuario, su comunidad, no con la violencia de su pasado, sino con la sabiduría y la disciplina de su presente. Había demostrado que la luz, con paciencia y determinación, siempre acaba disipando las sombras. Puerto Esperanza había aprendido una valiosa lección, y él, quizás, también había encontrado una forma más profunda de redención en la calma de esas olas andaluzas.